Vamos a hoy día a tratar un tema que es de mucha importancia, que es parte de las enfermedades, principalmente a la esclerosis múltiple. Pero antes de tocar el tema, esta enfermedad afecta principalmente a la sustancia blanca. Y en ese lugar se encuentran las fibras piramidales, ¿verdad? Por ejemplo, acá en el centro oval, la corona radiada, siguiendo el curso, cápsula interna, hasta el final, ¿cierto? Esto es... Doctor, disculpen, no se les puede escuchar muy bien. Por favor, ¿podría También apagar su cámara para una mejor conexión? Bien, muy bien. ¿Ya? Sí, doctor, ahora prosigue, Bien, por entonces favor. le decía esto, corresponde básicamente ya a la sustancia gris y todo en la periferia es la sustancia blanca donde están los diversos axones en esa parte. Entonces, es en se va a producir la enfermedad denominada ¿cómo lo define? Crónica, inflamatoria y autoinmune que compromete el sistema nervioso central. Que él es a nivel periventricular, la interfase entre la sustancia gris y la sustancia blanca llamada bien el cerebelo, también afecta a los nervios craneales y también compromete por su integridad la neurona, el axón y la vaina de mielina que recubre el axón. Y esto es lo que se produce y la mielina y la destrucción de la mielina. ¿Y esto cómo lo diagnosticamos? Tenemos a la fecha, felizmente, toda la secuencia muestra las imágenes, ¿no? Tanto en T1, sagital, coronal y axial. Este es en T1 con el contraste, en, en T2. Todos enfermedad en el cerebro. Cuando hay compromiso, por supuesto, del nervio óptico, también nos ayuda la resonancia. Aquí les muestro el nervio óptico en toda su extensión. Ejemplos. Veamos a unos ejemplos que se producen debido a esta enfermedad. Estas tres imágenes corresponden a la modalidad de FLAIR. Y aquí se ve varias imágenes hiperintensas, ovaladas y bordeando el curso del cuerpo calloso, de manera cuerpo calloso y de los ventrículos. Esa es una característica de las imágenes
de esclerosis múltiple en su etapa aguda. Esta forma de presentación también se denomina los dedos de Dawson en honor a quien fue este médico que hizo la primera observación. La otra forma de presentarse esta enfermedad es como se mencionó al inicio. Si aquí vemos, este es en el T2, es de aspecto normal, pero en el flare sí se ve este imagen bordeando las imágenes múltiple se pueden apreciar con mayor nitidez en la etapa aguda, en el flare antes que en el flare, y esto es en el T2. Esto es la etapa aguda, esto corresponde a los ventrículos laterales, y estas imágenes ovaladas que se ven aquí de manera perpendicular, como vemos dentro de la sustancia blanca. Esto corresponde a esclerosis múltiple. También se observa, pero menos notorio en relación a T12 en esa parte. Otro paciente que tiene diagnóstico clínico de esclerosis múltiple, el T1 sin contraste, el T1 el T2 sustancia a la sustancia gris, esa parte. Pero se hace mucho más evidente en el flare. Esto, ¿no? Es una forma yuxta cortical mucho más evidente en esa parte. Entonces, cuando tenemos un paciente con sospecha de esta enfermedad, inicialmente hacemos los estudios de otro paciente donde los muestra las secuencias de flare, tanto en sagital y axial. Esto, ¿qué nos muestra? Las imágenes hiperintensas que se encuentran en la sustancia blanca. Todos en la sustancia blanca se encuentran esas imágenes, ¿no es cierto? Y por lo general perpendicular al borde de los ventrículos. Eso es una característica que lo distingue a esclerosis múltiple. Por supuesto, hay otras patologías que también muestran imágenes hiperintensas en sustancia blanca, pero eso ya es un diagnóstico diferencial. Pero el paciente está empezando a hacer la enfermedad que queda como secuela del daño que tuvo este paciente cuando tuvo inicialmente. A esto es lo que le llaman los agujeros negros. Se llaman a esto, esa parte. Y esto inclusive, todos ellos son en sagital del flare, esa parte. ¿Qué vemos? Vemos esto. Las imágenes del borde metiendo el cuerpo calloso, el cuerpo calloso. Entonces, este es el cuerpo calloso en esa parte. Otro paciente, que una dama de 50 años, su estudio
flare sagital, se ve las imágenes, viendo sagital. Viendo en transversal o axial también algunos se puede ver, algunos se puede Doctor, disculpe, los estamos orientar. Cuando ya escuchando pasa, dime, entrecortado. Estamos escuchando entrecortado desde hace ya varios minutos, por lo que le pediría si puede cambiar de dispositivo ya, o desde ¿qué me celular, sugieres? ¿Qué me sugieres? que pueda puede conectarse desde su celular y pues de ahí pueda hablar. Y en caso las diapositivas me lo podría pasar a mí o a un compañero de académicos si yo lo puedo proyectar. No, a ver, ¿qué me sugieres, por favor? Sí, Aló, que se conecte desde su celular al Zoom y las diapositivas, en caso de no tener pues la PC ahí conectada, me la puede pasar a mí o al compañero de académicos con el cual se está comunicando para que yo lo pueda proyectar. ya, ya, un ratito, por favor, un ratito, por favor, esta interrupción, ¿eh? Vean, estamos acá. Esta es la resonancia en T2 y esta es la resonancia en FLAIR, esa parte. Algunas veces las lesiones de cruces múltiples se ve mucho mejor en el FLAIR. Como se muestra aquí con el puntero amarillo, esta imagen hiperintensa está bordeando las circunvoluciones. Esto es lo que se llama de ubicación yuxtacortical. Otras veces es mucho más notorio las lesiones de cruce múltiple en el T2. Esto es los ventrículos, que son las imágenes hiperintensas ovaladas, y siempre tienen esa característica de ser perpendiculares al borde de los ventrículos. Este es el flare de mi hijo paciente. Aquí no es muy notorio. No es muy notorio las imágenes hiperintensas como se ve en T2. Como vemos, las imágenes de cruces múltiple tienen una particularidad. Las típicas son que están orientados de manera perpendicular al borde del ventrículo. Otro paciente con el diagnóstico de esta enfermedad le hace su estudio en T1, donde se aprecia de caracteres normales, en T1 con contraste, no se aprecia ninguna alteración. En el T2 se aprecia una imagen hiperintensa en esta área, ¿no? Hiperintensa. Y se hace mucho más evidente, por supuesto, en este caso, en el FLAIR, en esta parte. Entonces, incluso múltiple ayuda bastante esta modalidad en el FLAIR. Otro paciente que estos son las imágenes en FLAIR, cortes sagitales, en corte transversal, y aquí se ve otra vez esas imágenes hiperintensas ovaladas, todos la sustancia blanca, muy poco compromete la sustancia gris, y paralelos al borde del ventrículo, como se ve acá. Así se ve en la etapa aguda de la enfermedad. Es cuando el paciente recién ha empezado a debutar con dicha enfermedad. Pero cuando ya la enfermedad ya sí está avanzando varios meses, como dije al inicio, es crónico, y hacemos el estudio en T1, lo que se aprecia son estas imágenes hipointensas, oscuras, sustancia blanca, que significa secuela del problema inflamatorio que tuvo este paciente. A esto también le llaman agujeros negros, le llaman, cuando se debe a secuela de esclerosis múltiple. Otro paciente donde son estudios en el FLAIR, esa parte. Esto es para mostrarle básicamente
cómo también se compromete el cuerpo calloso. Esto corresponde al cuerpo calloso. Y aquí se ve estas imágenes hiperintensas, esa parte. Como al inicio se mencionó, estas lesiones afectan la sustancia blanca, la región periventricular y el cuerpo calloso. Eh, otro paciente en su control, esto es en el FLAIR con varias imágenes hiperintensas, siempre bordeando a los ventrículos. En el FLAIR sagital se ve mucho mejor, siempre perpendicular a los ventrículos, esa parte. Cuando ya pasa la etapa aguda, porque estas imágenes así hiperintensas representan la etapa aguda de la enfermedad. Cuando esto ya pasa, se ve estas imágenes oscuras aquí. Como dije hace un momento, se llaman los agujeros negros, esa parte, que es la secuela del daño que produce esta enfermedad, que se manifestó así de esta forma en la etapa aguda y después ya se queda de esta manera, esta parte. Esto ya son imágenes de un paciente que tuvo la enfermedad de cruce múltiple, donde mostró en sus estudios esas imágenes blancas, hiperintensas, y en su control, ¿qué se ve este paciente? Se ve estas imágenes hipointensas, también perpendiculares al ventrículo en ambos lados. Son los llamados agujeros negros. Estas imágenes son como secuela de la lesión que tuvo este paciente. Viendo de manera transversal y viendo de manera sagital, se ve de esta forma. Así es, ¿no? Entonces, siempre que veamos estas imágenes hipointensas cerca de los ventrículos, o inclusive un cuerpo calloso, eh, sospechamos que puede deberse a una secuela que tuvo el paciente de esclerosis múltiple. Paciente. Pero además esta enfermedad inicialmente a veces es controversial desde el punto de vista clínico y también de imágenes. Cuando hacemos el estudio a veces con imágenes y al paciente se administra contraste, eh, hay reportes que se pueden observar una serie de formas de presentación de estas lesiones. Uno, por ejemplo, aquí, como unos nódulos, se ve aquí, pero en sustancia blanca. Otra se ve aquí de forma como un anillo, también sustancia blanca. Otros pacientes tienen un poco de los dos, ¿no? De una forma de un anillo y de forma nodular. Pero lo característico es en la sustancia blanca, esa parte. Y otro muestran imágenes amorfas, sin ningún tipo de configuración, parece un nódulo, aquí como que había cierta fragmentación, esa parte. Otras imágenes es como si fuese una lesión tumoral, se ve acá, esta parte, ¿no? Se ven como fuese un tumor, como si fuese una metástasis, se ve esa parte. Y otro que es tal vez característico es que cuando vemos una imagen en resonancia con el contraste y lo vemos de esta forma, pero no capta el contraste de manera uniforme, sino solamente la mitad, eso es bastante característico de una esclerosis múltiple. Entonces, eh, si bien es cierto, el diagnóstico es fácil con la etapa FLAIR, pero cuando administramos el contraste, uno puede tener esta forma de presentación en el cerebro de esa paciente. Entonces ahí viene, ¿cierto?, la controversia. Por ejemplo, esto, ya ustedes habrán visto hace el día de ayer, probablemente, ¿no? Es parecido también a una cisticercosis, parecido a un granuloma de tuberculosis, o tal vez eso también puede aparecer como si fuese una metástasis. Y si el paciente tiene su sistema inmune comprometido, también podemos pensar
pensar en una toxoplasmosis, también podemos pensar. Esto tal vez de una metástasis en esa parte. Entonces, esta enfermedad, tanto como clínicamente, también es controversial y también por imágenes es controversial esta parte. También les mencioné al inicio de que en esta enfermedad compromete varios nervios craneales. Entre ellos, el más frecuente que se ve es el nervio óptico. De tal forma que hay pacientes, a veces van al hospital por un problema visual. ¿Y qué dicen los pacientes? Dicen, no, estoy perdiendo la visión, esa parte. Y la mayoría son jóvenes. La visión de un solo lado. Le hacen todas las pruebas posibles que se puede hacer y ninguno, todos son negativos el paciente. Pero entonces ahí en ese cuadro de otro diferencial entra a tallar esclerosis múltiple esa parte. Entonces, ¿qué hacemos? El estudio del nervio óptico. Esto es en T1, el nervio óptico. Se ve acá esa parte, en toda su extensión, ¿cierto? Desde la retina hasta el quiasma óptico, esa parte. Y esto es en el T2, en el T2 estamos viendo, ¿cierto? Esto es el nervio óptico normal, la parte central corresponde a la axón y la parte de la parte hiperintensa corresponde a la mielina. Así se ve normalmente. Pero cuando hay un problema inflamatorio, hay un realce, una predominancia de la imagen hiperintensa, como se ve acá. Esto, por ejemplo, es un problema inflamatorio severo del nervio óptico. Y esto es la forma, entonces, cómo se manifiesta la esclerosis múltiple cuando compromete el nervio óptico de esta parte. También les mencioné al inicio de que esta enfermedad también afecta los tractos fibrosos de la médula espinal. Esa parte, ¿no? Les mostré ahí las fibras, está ahí la periferia, en la parte central de los núcleos grises de la médula espinal. Esto, por ejemplo, ¿y cómo lo vemos en el paciente, la resonancia? Esto es en T1, todo esto corresponde a la médula. Así se ve en T1, en un paciente que tiene comprometido la médula en esclerosis múltiple. En el T2, esto corresponde al T2, aquí se ve mucho más hiperintenso, que significa edema de toda la médula, esa parte. Y esta secuencia es donde nosotros con esta modalidad, bueno, en el equipo que trabajamos se denomina STIR, que se bloquea todo lo que es grasa. Todo lo que es grasa deja de emitir su señal y nos permite ver con mayor precisión la imagen hiperintensa de la médula espinal, esta parte. Y esto es viendo un corte transversal o axial de la médula espinal en T2. Todo esto corresponde a la médula que está totalmente inflamada, por eso se ve hiperintenso, se ve acá esa parte. Entonces, para concluir, la esclerosis múltiple compromete principalmente las vías piramidales, los nervios periféricos y la médula espinal. ¿Qué sucede inicialmente? Hay un proceso inflamatorio. Es el proceso inflamatorio en la resonancia, tanto en T2 y en el FLAIR, se van a ver hiperintensos, blancos, por llamarlo así, se ve en esa parte. Pero siempre es necesario tener un poco de reserva
Cuando vemos imágenes, como les mostré hace un momento, hay una presentación de imágenes un tanto inusual. Llámese nodular, llámese en anillo incompleto, mixto, heterogéneo. Entonces, ahí, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado porque puede tratarse de otra patología y no necesariamente de esclerosis múltiple. Eso corresponde a esa parte. Bueno, eso es en cuanto les quería presentar en cuanto a esclerosis múltiple en esa parte. Si habría algún comentario o una pregunta, con todo gusto en esta parte. O sigo con la siguiente, usted me dice. Sí, doctor, parece que no hay preguntas. Podemos proseguir con Ya, la siguiente clase. ok, muy bien, muy bien. Espera un momento, por favor. Espero un momento, por favor.